que ganen, van a ganar, porque estamos dejando que otros decidan por nosotros, ¿verdad? Muchas gracias por su participación. En este caso vamos a hablar acerca de la familia. Primero lo vamos a hablar en torno a lo que es las ciencias jurídicas y luego lo vamos a hablar en lo que es, en lo que se refiere a la sociología. La familia se define como un grupo de personas vinculadas generalmente por lazos de parentesco o cuestiones de consanguinidad, ya sean de sangre o políticos, afinidad e independientemente de su grado, adopción u otras razones que hace vida en común, ocupando normalmente la totalidad de una vivienda, o sea, residencia. Desde una perspectiva jurídica, la familia en sentido amplio está formada por todos los individuos unidos por vínculos jurídicos familiares que hayan dado origen al matrimonio en la afiliación y en el parentesco. Existen las denominadas familias ensambladas o reconstruidas, que reconocen vínculos procedentes de dos o más uniones conyugales. Gráficamente, se han sintetizado del fenómeno del siguiente modo. Los niños pasan a tener nuevos hermanos, nuevos compañeros de juego, se agregan tíos, abuelos provenientes de otras familias, padrastros o madrastras que cumplen funciones en algunos niveles que superponen con los padres biológicos. Todo ello genera tensiones y crisis porque cada miembro de esta nueva familia ingresa con una historia que proviene de una situación familiar previa. Valdrin Yen esto lo dice en Orígenes de la Familia Moderna, en la página 24. Si bien en el derecho positivo guatemalteco no se legisla sobre la familia ensamblada, hay normas que le presuponen, por ejemplo, entre el cónyuge y los hijos del otro, o sea, los hijastros, que existe un parentesco por afinidad en primer grado que genera el deber alimentario recíproco, siendo dichos alimentos a cargo de una sociedad conyugal. En esta parte de la familia es muy importante tomar en cuenta todos aquellos deberes, derechos y obligaciones que son en torno a una familia. Debemos de tomar en cuenta que no todas las familias son funcionales y el daño que la destrucción de una familia ocasiona a la sociedad. Si bien es cierto, no todas las familias son parte del problema, sí deberían de ser parte del alivio o de la solución de los problemas que aquejan a la sociedad. Hay familias que, por ejemplo, o hay matrimonios que cuando ellos van a crear el vínculo matrimonial, creen que van a estar enamorados toda la vida. Y el matrimonio es un contrato que se da para poder crear, procrear hijos y sacarlos adelante, estar en las buenas, en las malas y sacar adelante un núcleo familiar. Es un mensaje o una perspectiva que tenemos del matrimonio, ¿verdad? Que toda la vida van a estar enamorados y cuando ya empiezan a tener problemas, empiezan por la mejor de las soluciones que sería el divorcio. ¿Qué es lo que pasa cuando hay un divorcio? En el divorcio se dan los problemas de que los padres de familia empiezan a buscar nuevos hogares y forman las familias ensambladas, o bien las madres se quedan solas y forman una familia monoparental, donde ella es la encargada únicamente de los hijos, o viceversa, que la madre se va y deja a los hijos con el padre y él es el encargado de la educación y manutención de los niños. En esta situación se dan varios factores, que como él tiene que traer ingresos o generar ingresos para poder darles lo necesario económico a la familia, se le olvida la educación y la necesidad que tienen los hijos para poder ser educados. Entonces, ese problema empieza a buscar ciertas situaciones que hace que se crean grupos de delincuentes o que los mismos patojos vayan a buscar a la calle y se encuentren a uno más listo y los haga pertenecer a un grupo que no les corresponde y les empiezan a enseñar a hacer cosas ilícitas, ¿verdad? Y ellos los tratan como una familia y así empieza a desbordar muchos problemas en torno a lo que es a lo que es la familia.
Sin embargo, debemos de tomar en cuenta que no pasa en todos los lugares. Es muy importante tomar en cuenta una situación. Ustedes son parte de una familia ya sea monoparental, o sea, una familia nuclear, o una familia extendida, o una familia ensamblada, pero díganme ustedes, ¿qué es lo que hace que la familia no tenga problemas sociales en esta ocasión? A ver, ¿quién me puede decir esto? ¿Qué es lo que hace que en una familia estructurada de cualquier forma no carezca de meterse problemas que tengan consecuencias sociales? La comunicación. Puede ser la comunicación, muy bien. ¿Qué otra cosa? Puede ser la forma de la economía. No, no, en la economía no, porque una persona, una familia con dinero y una familia pobre igual tiene esto que los hace ser una verdadera familia. Los valores, licenciada. Exactamente, los valores y las normas que se puedan poner en una familia, ¿verdad? Es muy importante, esa va unada a la comunicación, porque si el hecho de que solo haya una madre y no haya un padre, las normas se van a tener que dar, sí o sí, y se tienen que seguir sí o sí. Pero en el caso de Guatemala, debemos de tomar en cuenta de que han manejado tan mal el matrimonio que cuando se hace el divorcio, se hace el divorcio con los hijos también. Y lo peor es que hacen el divorcio con los hijos los dos. Entonces, ¿quién va a llevar a estas personas a un buen término? Estamos hablando de los hijos, ¿verdad? Que son los que necesitan la guía en ese momento. Eso es bien complicado y es importante tomarlo en cuenta. En el derecho guatemalteco, el estado de familia solo puede adquirirse o modificarse por hechos, actos o sentencias que el legislador diga que son presupuestos para ello. El estado de familia es permanente, pero puede mutarse, modificarse por las disposiciones de la ley, como por ejemplo, la muerte desplaza a una persona del estado de casado y lo emplaza al estado de viuda. Recordemos que este estado es un estado social, porque en el estado legal solo existe o soltero o casado, pero en el estado social sí se puede decir que la persona es la viuda de, ¿verdad? En el nacimiento emplaza el estado de un hijo en el estado de la madre y en algunos casos en el estado del padre. Sin embargo, el nacimiento de una persona no emplaza de por sí en el estado del padre, ya que en algunas otras cuestiones, si el hombre está casado con una mujer, los hijos que ella tiene se supone que son del marido. Y si vive de hecho con ella, los hijos que ella tiene son del conviviente al tiempo de la concepción y no del conviviente en el tiempo del nacimiento. Esta parte quiere decir, hace algunos años, eh, el matrimonio, como ustedes bien lo saben, y aquí nos está diciendo únicamente la sentencia de un legislador es lo que lo va a cambiar. Pero en el caso de dos personas que se casan jovencitas y a los 10 años se dan cuenta que no están hechos el uno para el otro, entonces deciden separarse porque se enamoraron de los amores de su vida. Entonces cada uno forma un nuevo hogar. Ahí va a haber una familia ensamblada. Pero ¿qué pasa? Con la legislatura nos dice que los hijos nacidos en el matrimonio son hijos del marido, ¿verdad? Pero como aquí en Guatemala se ha estado dando esta nueva forma, o se estaba dando esta nueva forma, se dio la evolución de hacer un pequeño cambio en lo que es la legislatura y se indica que ahora los hijos, por ejemplo, de las mujeres casadas, si ella está viviendo con otra persona que no es su esposo, puede reconocer al hijo, la persona con la que vive actualmente. Antes no se daba esa forma. El hijo salía del registro civil con el nombre y el apellido, perdón, con el apellido del hombre con el que la mamá estaba casada, aunque no fuera su hijo. Entonces, gracias a Dios ya se dio esa evolución y ya se puede, ellas las mujeres pueden tener el privilegio de poder inscribir a los hijos con el padre que les corresponde, ¿verdad?
porque imagínense los problemas que habían en torno a esta situación. En otros actos que emplazan o desplazan en el estado de familia son los siguientes. El matrimonio desplaza el estado de soltero al de casado. Y el reconocimiento voluntario de un hijo es un acto y emplaza en el estado del hijo. Las sentencias que emplazan o desplazan en el estado de la familia es la sentencia de divorcio que desplaza el estado de casado al de divorciado. La adopción plena o simple emplaza en el estado de hijo y crea ese estado. La sentencia de filiación emplaza en el estado de hijo, pero no crea dicho estado, sino que solo lo reconoce. El parentesco es una cadena de filiaciones, es una cadena con eslabones de vínculos jurídicos y efectos jurídicos, tales como la imposibilidad de celebrar un matrimonio entre determinados parientes. En este caso, recuérdense que los primos no se pueden casar. ¿Por qué? Porque el parentesco no lo permite y la ley o la legislatura guatemalteca tampoco lo permite. De ser testigos en determinados casos civiles o penales, de ser escribano con relación a las escrituras de algún pariente y mucho más. Entonces, el parentesco es un vínculo jurídico y produce efectos jurídicos. Por ejemplo, permite demandar por alimentos o en el caso de las sucesiones permite la posibilidad de heredar y transmitir en el patrimonio del muerto al vivo. En este caso, cuando estamos hablando de que el parentesco nos permite tener un vínculo jurídico en el cual podemos demandar, recuérdense que tanto la esposa puede demandar al esposo por pensión alimenticia, aunque se estén divorciando. Y esta va a depender mucho de la sentencia que nos vaya a dar el legislador, que aún después de que se rompa el vínculo del matrimonio, él sigue manteniendo a la ex esposa hasta que ella se muera. Y es lo mismo que pasa con los hijos que son declarados interdictos, ¿verdad? Ellos no van a tener nunca la capacidad, entonces ellos van a tener que ser personas que van a ser mantenidas de por vida por cualquiera de las dos partes, ¿verdad? Dependiendo de la capacidad que cada uno de los padres tenga, ellos van a ser los responsables de estas personas. En el caso de heredar, en muchos lugares pasa de que existe un niño que es adoptado. Y cuando este niño es adoptado y muere el padre o la madre y ellos tienen terrenos o tienen algún dinero, los hijos naturales o los hijos del matrimonio no quieren compartir con el hijo adoptado. Aquí la legislatura nos es muy clara y nos dice que por el parentesco, o sea, la afinidad que se está dando en esta situación, ellos tienen todo el derecho, así como los hijos nacidos en el matrimonio. Entonces no hay ninguna diferencia entre uno y otro, sino que los dos van a tener las mismas posibilidades o la misma igualdad de tener derecho a lo que es la herencia en ese momento. En lo que es la sociología, para la sociología, la familia es como una estructura social de todos los niveles de organización y funcionamiento de la vida familiar. Son de interés para el sociólogo, la familia en su relación con la nación, con la religión y con la comunidad. ¿Qué es la familia para la sociedad? La familia es la única institución capaz de velar, cuidar, amparar, proteger y apoyar a los más débiles de la sociedad. Nadie más. La familia, su valor, su función y su misión dentro de las sociedades es clara e incontestable. Cuando vamos a hablar de lo que significa la familia para la sociedad, volvemos a ubicarnos en aquellos lugares donde están llamadas las zonas rojas. Si nos damos cuenta, en estas zonas rojas, tal vez son padres de familia que salen a laborar y no hay quien cuide a los niños y se dejan cuidando entre ellos mismos. Al verse ellos que están trabajando, que los padres están trabajando y no hay nadie que los vea, entonces ellos empiezan a salir a jugar a la calle y en la calle encuentran personas de pocos escrúpulos que los llevan a cometer ilícitos o a formar parte de un grupo de personas que se dedican a ciertas cosas que no son propias para los niños.
porque recuérdense que a los niños la ley no los castiga de la misma forma que castiga a un adulto. Entonces son utilizados para llevar o transportar drogas de un lugar a otro, de una zona a otra. A veces los meten en las mochilas de las escuelas o pueden utilizar a los niños de cualquier forma. Esta parte de la familia o este descuido social, perdón, este descuido que la familia está dando es el que causa el gran impacto en la sociedad, porque al final de cuentas el problema social que se va a empezar a armar va a ser un problema que va a hacer inestable a la sociedad, porque la sociedad es la que va a sufrir las consecuencias. Veamos en Estados Unidos aquellos niños que han sido lastimados y ellos se convierten luego en grandes asesinos, o que ellos son violados y se convierten en violadores. Entonces, toda esta estructura que hace que tengan un comportamiento distinto ha sido porque en su familia ha tenido un impacto negativo para poder llegar a la adultez en una forma normal y tranquila que ellos puedan establecer. Claro que hay excepciones. No estoy diciendo que todos los niños o todas las familias pueden pasar. Hay muchas familias que han logrado salir adelante, pero con el apoyo y la comunicación y obviamente trabajar sobre los valores que se inculcan a los niños, porque hay muchas familias que se dedican a eso, ya trabajan, pero la madre o el padre establece ciertas reglas y ellos los apoyan para poder salir adelante, ¿verdad? ¿Alguna pregunta sobre esto o ejemplo que quieran compartir? Todo claro, licenciado. Muchas gracias, muy amable. Luego dice que la importancia de la sociología de la familia, la cual en su interrelación con la sociedad es el conjunto de ayuda que ayuda a explicar la toma de decisiones individuales y cómo el desarrollo familiar trasciende en la vida en sociedad. Esto a lo largo del tiempo en distintas etnias, culturas y extensiones geográficas. Lo que habíamos hablado de las extensiones geográficas, que eran las zonas rojas, en las etnias es lo mismo, ¿verdad? Hace mucho tiempo se trabajaba muchísimo lo que era con las culturas que ellos no aceptaban el divorcio, y de hecho hay muchas etnias que todavía no lo aceptan y hacen que las personas tengan o se tengan que establecer con una sola persona y las personas que quieran tener otra familia las vienen a tener a otros pueblos, ¿verdad? Lastimosamente se engañan ellos solos, pero lo hacen por el bien de la familia y de la sociedad. Es bien importante tomar en cuenta que aquí nos está diciendo que es la toma de decisiones individuales. No todas las familias son iguales y no por estar en una misma cultura o en una misma extensión geográfica se va a tratar o tiene que ser igual, ¿verdad? Va a depender muchísimo de la clase de familia. La estratificación social para representar social de una sociedad, enades o simbólicos, económicos o culturales. El concepto de estratificación social suele implicar que existe una jerarquía social en términos de desigualdad social estructurada. Existen cuatro grandes tipos de estratificación social: la esclavitud, el sistema de castas, el sistema estamental y el sistema de clases sociales. En esto de la estratificación social podemos indicar nosotros de que hay hay desigualdad, pero yo les voy a dar 3 ejemplos y ustedes me dicen si hay desigualdad en lo que estoy diciendo.
Tenemos un grupo de campesinos que se dedican a trabajar en su horario jornalero de las 3 de la mañana hasta las 3 de la tarde, ganando un salario que sería mínimo, ¿verdad? Tenemos un grupo de personas que se dedican a trabajar en la capital, que trabajan desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, pero lo van a hacer en el área administrativa y van a ganar el salario mínimo. Y tenemos al otro grupo que sería el gerente general o presidente de una empresa que trabaja desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. En el caso de cada uno de ellos, cada uno va a devengar un salario distinto. ¿Será que existe desigualdad en la forma de cómo se está tratando a estas personas o de cómo se les está pagando? ¿Qué dicen ustedes? Yo siento que sí, licenciada. ¿Por qué crees tú que sí? Porque si tomamos en cuenta que el trabajo de un campesino es más duro, pues no se está remunerando de la manera correcta. Pero en el caso de está trabajando allí porque no tiene estudio. Lo puedes poner tú a trabajar en forma administrativa. Disculpe, licenciada, no se le escucha muy bien. Perdón, debe ser el internet que está tan mal ustedes. En el caso que te estaba indicando de los jornaleros, ¿será que los podemos poner a trabajar en el área administrativa, aquí en la capital? No, Exacto. Entonces, ¿habrá o no habrá desigualdad ahí? Sí, la hay. Sí lo hay, licenciada. ¿Por qué, Verónica? Lamentablemente es por la forma de educación que se vive tanto acá en Guatemala como en los distintos países. ¿Cómo así? Lo que pasa, lo que sucede en este caso es que pues la sociedad ve a esas personas como jornaleros por el nivel de educación que tienen. Ajá, exactamente, por el nivel de educación. Entonces, lo que le hace falta es la oportunidad, ¿no? Pero no hay una desigualdad porque él igual no va a dar el ancho para poder desarrollar un trabajo ahí. Está ganando el mínimo como está ganando el mínimo el administrativo aquí. ¿Sí? Dime, Walter, ¿qué me querías decir? Sí, licenciada, enfocado a eso también, las oportunidades o las capacidades de cada Exactamente, individuo, porque exactamente. por ejemplo, si se hablara de una agricultura automatizada, que es por medio de maquinaria, ¿verdad? Industrial, ¿dónde quedaría el horario, ¿verdad? En todo caso, se está sustituyendo al ser humano con lo que son las máquinas, ¿verdad? Ok, déjame analizar eso para darte una respuesta. Pero en el caso de desigualdad se daría únicamente si estoy viendo a una persona que sería un jornalero con otro jornalero. Y a uno le voy a pagar el mínimo y al otro le voy a pagar menos. Ahí se daría una desigualdad, porque lo estamos viendo sobre los mismos medios, sobre las mismas capacidades. No podemos, eso es algo que nos pasa constantemente aquí en la sociedad, que dicen, pero es que aquel gana mal, pero no tiene la misma preparación, porque si usted el día de hoy está estudiando para prepararse en una universidad, para ser un profesional universitario, usted no va a querer ir a ganar el mínimo, usted lo está haciendo para ganar diferente. Entonces usted va a ser de la otra parte cuando usted llegue a tener un estatus distinto. Entonces su capacidad va a dar que usted tenga un mejor salario, que tenga una mejor oportunidad. Eso es muy importante tomarlo en cuenta cuando vamos a buscar
por ejemplo, seguir a ciertas situaciones donde dice es que aquí se da mucho la desigualdad. Los campesinos estamos aguantando hambre, los campesinos estamos haciendo, pero ¿contra quién estamos midiendo esto? Si lo estamos haciendo contra nuestro mismo campesino, sí hay desigualdad, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta esto. ¿Qué causa la estratificación social? La estratificación social se origina básicamente en la división del trabajo, en una hipotética sociedad en la cual todos los hombres desarrollan las mismas actividades que no se producirían entonces las diferencias sociales. Aquí estamos hablando de la causa de la estratificación. Tiene que ser, cuando vamos a ver o a ver una desigualdad, tiene que ser por las mismas actividades. Ahí sí podemos ir a luchar, ¿verdad? Todos los profesionales tenemos el derecho de buscar una igualdad en condiciones de, ¿verdad? Pero no podemos ponernos al lado de las personas que tienen un estatus social diferente al nuestro. ¿Cuáles son las características de la estratificación? Implica la idea de clasificar datos, personas u objetos en grupos o capas específicas. Por ejemplo, se podría distinguir a todos los residentes de los Estados Unidos en grupos étnicos, según el nivel de ingresos o geográficos. En este caso, que estamos hablando de este ejemplo, podríamos hablar de las personas étnicas, las personas que vienen de todo lo que es América Latina. Ellos van a ganar menos que las personas europeas. ¿Por qué van a ganar menos? Primero, porque tienen una educación distinta. Van a tener mayor oportunidad aquellos que tengan mejor capacidad educativa. Otro sería el idioma. Nosotros los latinoamericanos usamos muy poco lo que es el idioma inglés. Entonces vamos a tener una desventaja sobre los otros europeos, por ejemplo, que ellos sí manejan el idioma inglés como un segundo idioma. Entonces ahí se va a ver una de las características en este ejemplo. ¿Cuándo se debe utilizar la estratificación? Por lo general se debe plantear en el formato de recolección de datos diseñado por el analista o el ingeniero del proceso antes de iniciar la recolección, al pensar cuidadosamente las categorías que son relevantes para un análisis. ¿Cuál es el elemento más importante de la estratificación social? De ocupaciones, la clasificación de ocupaciones constituye la columna vertebral de la mayor parte de investigaciones contemporáneas sobre estratificación social, y los analistas han utilizado varias vías para proporcionar medidas de posición social a partir de la información ocupacional. ¿Qué impactos tiene la estratificación social de la sociedad? La estratificación social estimula las que posibilitan un buen funcionamiento de la sociedad. Las posiciones sociales son la recompensa de los sacrificios de estos individuos. ¿Cómo influye la estratificación social en la educación? Desde el punto de vista psicológico, en cada clase social, los niños se forman con una psicología algo diferente. Por ello, podemos concluir que la estratificación social es una circunstancia educativa importante, distintivos en cada clase social. En esta estaba dando yo el ejemplo de, por ejemplo, los estudiantes de las escuelas. Todos son tratados de la misma forma. Todos llevan los mismos útiles. Todos llevan el mismo, que hace que no se vea la diferencia entre lo que puede tener económicamente una familia u otra, porque un uniforme les va a dar un lineamiento o un estatus al mismo nivel a todos. Por ejemplo, ahorita que se están dando las bolsas de alimentos, a todos los niños se les da la misma bolsa de alimentos. No se cambia, por ejemplo, a los que son, digamos, si lo vamos a hacer de sexto grado, que son más grandes, ellos necesitan más alimentos, se les va a dar una bolsa distinta. O a los pequeñitos, porque ellos necesitan más alimentos, se les va a cambiar el alimento. Aquí, en este nivel
de lo que es educación a nivel guatemalteco, las escuelas tratan de una misma forma a todos los alumnos. A todos los alumnos se les da la misma bolsa de útiles, que no es mucho, pues, pero se les da. En cambio, podemos ver una estratificación social en los colegios, porque en los colegios los niños no uniforme, en algunos colegios, no en todos. En alguna ropa va a variar, no tiene que llevar la misma ropa o no tiene que llevar la ropa igual que la del otro amiguito o tiene que ir con mejores tenis que el otro amigo. Si el otro amigo lleva los Jordan en 95, él tiene que llevar los Jordan 2000. Si tiene lo que son los instrumentos tecnológicos, la computadora, uno lleva marca Bell, el otro tiene que llevar Samsung o tiene que llevar Sony porque son las mejores. Entonces, ahí se da mucho lo que es la estratificación social. En el caso de los niños, entonces ellos tienen que trabajar muchísimo lo que es la forma del pensamiento y desde ahí se van fomentando. La familia fulanita es mejor que la otra familia, porque esta familia sí tiene dinero, tiene la forma del poder cuantitativo para poder sacar adelante a su familia. Entonces, ahí influye muchísimo lo que es la estratificación social en la educación. En la escuela pública no. En la escuela pública todos son tratados de la misma forma y ayuda a la psicología de los niños, porque podrían haber, en las escuelas públicas hay otra clase de problemas, ¿verdad? Problemas que traen ya los niños de sus comunidades, pero no problemas que puedan suscitarse directamente en el establecimiento. ¿Alguna pregunta sobre esto o algún comentario que quieran añadir? No, licenciada, todo claro. Gracias. A ti muchas gracias. ¿Quién creó la estratificación? Max Weber, la teoría de tres componentes de la estratificación más ampliamente conocida como la estratificación weberiana o el sistema de tres clases. Fue desarrollada por el sociólogo alemán Max Weber, distinguido como los tipos ideales de la clase, el estatus y el poder. Estas son los tres tipos de los cuales Weber hace mención, que sería la clase, el estatus y el poder. Recordemos que anteriormente nosotros habíamos hablado de que aquí en Guatemala habían familias muy poderosas que el poder lo tienen desde hace años. Y hay familias que tienen mucho dinero, pero no tienen nada de poder, porque el poder no es lo mismo que tener dinero. Entonces, es una cuestión de estratificación que se da aquí en Guatemala. ¿Cómo se originan las clases sociales? La teoría de estos tres componentes, más ampliamente conocida como la estratificación weberiana o el sistema de las tres clases, fue desarrollada por el sociólogo alemán Max Weber, distinguido como tipos ideales a la clase de estatus y de poder. Weber desarrolló el enfoque multidimensional de la estratificación social que refleja la interacción entre la riqueza, el prestigio y el poder. Hablamos, riqueza es todo lo económico. El prestigio, yo puedo ser una persona que no tiene absolutamente nada de dinero, pero si tengo valores, mi capacidad intelectual me ha llevado a pertenecer o a desarrollar cierto estatus educativo distinto, entonces me va a dar un prestigio diferente. Hay personas que tienen prestigio por ser bastante honradas. Hay personas que aún estando en las arcas del gobierno, donde las arcas son abiertas y cualquiera se puede convertir en corrupto, va a seguir perteneciendo al prestigio o al valor de la honradez que le ha inculcado la familia para poder tener y ser la misma persona que se mantiene, aún pobre, como un presidente latinoamericano, no recuerdo el nombre del señor, Mujica creo que era. Él fue presidente y él entró con un carro viejo y salió con el mismo carro viejo.
Entonces este señor tiene un prestigio increíble, aunque no tenga dinero, a él lo llaman para todo, ¿verdad? Entonces, él hizo su propio prestigio. Weber argumenta que el poder puede tomar una variedad de formas. El poder de una persona se puede mostrar en el orden social a través de su estatus, en el orden económico a través de su clase y en el orden político a través de su partido. Así la clase, el Estado y el partido son cada uno de los aspectos de distribución del poder dentro de una comunidad. Aquí nos lo hace mucho más fácil Weber de poderlo ver en un orden político, ¿verdad? A través de los partidos. Imagínense cómo es posible que aquel político que vaya a estar desempeñando un papel está haciendo todo en funcionalidad a su partido político. Ya lo ven, o por ejemplo, en el caso de por qué aquí en Guatemala cada uno de los partidos políticos que gobierna se muere. ¿Por qué creen ustedes? Muy malos. Mm, A ver, alguien que me indique. Por falta de prestigio. Por falta de prestigio puede ser. ¿Qué más? Por la corrupción que presentan en el periodo en el que ese partido gobierna. Entonces ya las personas ya no confían en la siguiente persona, aunque esa persona que llegue a ese partido puede ser una persona que pueda trabajar para el país, pero ya se ha desprestigiado por la corrupción que ha presentado la persona anterior. Las personas que están gobernando lastimosamente, por ejemplo, vamos a hablar de este partido, vamos, tiene muchos señalamientos de corrupción. Entonces el partido obviamente va en declive. El partido líder, por lo que pasó a la que lo representa, todo el mundo se quitó la camisola y la ideología. Aunque recordemos, ¿verdad? Que cada vez que hablamos de esto tiene que ser de una forma individualista, no por ser X, voy a decir que todos son iguales, sino que debería de tomarme el tiempo y estudiarlo, pero esto nos llevaría más tiempo. Entonces es más fácil quitarse la camisola, dejarla tirada y meterse a otro partido, que también deja mucho que desear, porque entonces ya se está cambiando de ideología, porque no todos tienen la misma perspectiva. La clase, el Estado y el partido tienen no solo una gran cantidad de efecto dentro de sus áreas individuales, sino también una gran influencia sobre la de otras áreas. La riqueza, que incluye bienes tales como edificios, terrenos, granjas, casas, fábricas y otros bienes, que sería la situación económica. El prestigio, el respeto con el que una persona o posición de estatus es considerada por otros, situación de estatus. Y el poder, que sería la capacidad de las personas o grupos para alcanzar sus objetivos a pesar de la oposición de otros partidos. Según Weber, hay dos dimensiones básicas del poder: la posesión del poder y el ejercicio del poder, que son cosas distintas. Aquí tenemos una gráfica de lo que son las castas de la Nueva España, donde el español cuando tenía alguna situación, o el hijo del español y el indio, nos daba un mestizo, y el mestizo con el español nos daba un castizo, y el castizo con el español nos daba un español, y el español con el negro nos daba un mulato. Estas son las castas que se utilizan actualmente en España. Luego tenemos lo que es el sistema estamental, que serían los grupos privilegiados y los grupos no privilegiados. En los grupos privilegiados tenemos a la realeza, tenemos a la alta nobleza y el alto clero, que sería la iglesia en este caso, ¿verdad? Y tenemos a la nobleza media, a caballeros y el patriarcado urbano.
Luego tenemos en los que no están privilegiados a los grupos medios, que serían los artesanos y comerciantes ricos, labradores ricos, oficios liberales y soldados. En este caso, si lo haremos en una forma del estatus guatemalteco, las grandes familias que nosotros hablamos estarían hasta en la cúspide de los privilegiados, y en los no privilegiados estarían las personas ricas con mucho dinero, pero no tienen nada más que dinero, no tienen nada más que ofrecer. Recordemos que para que esté en la cúspide no solo tiene que tener dinero, porque inclusive hay familias tales que llega el momento en que se quedan sin dinero, pero siguen manteniendo un estatus porque lo vienen trayendo desde tiempo atrás, ¿verdad? Ellos vienen manejando lo que es un estándar de una familia distintiva siempre de clase, como ellos lo indican. Entonces, eso es lo que ellos vienen arraigando para poder tener este sistema estamental. Luego tenemos a los grupos modestos, que serían los campesinos, con tierras, artesanos y pequeños comerciantes y funcionarios. Tenemos en la última cúspide, en la última regla o estatus a las personas marginadas, a los estratos más pobres, que serían los siervos, los jornaleros, los campesinos sin tierra, asalariados y de oficios pobres, que serían todas las personas que se dedican, por ejemplo, a los oficios domésticos, y lo vamos a hablar en una evolución más actual, ¿verdad? Lo que es en las clases sociales, ya lo vimos anteriormente, que sería en la clase alta, la clase media y obviamente las personas de extrema pobreza aquí en Guatemala. Tenemos también aquí a la esclavitud. Cuando vemos a estas imágenes, nos recordamos de que las personas que más han sufrido sobre la esclavitud son las personas negras, que son los africanos, ¿verdad? Lastimosamente los iban a traer, y recordemos, si hacemos un estudio de ellos y nos damos cuenta de toda esta situación, nos damos cuenta de que ellos eran tratados, pero ni animales, porque hasta los animales, las mascotas tenían mejor forma de vida que las mismas personas, que estas personas morenas, ¿verdad? Lastimosamente a ellos los trataban tan mal, que los ponían a vivir juntos en un solo cuarto y no tenían dónde hacer sus necesidades, sino que los hacían en botes o en algún artefacto donde ellos podían tener alguna forma de denigrarlos de lo peor que se pueda ver. También se dio lo que era la esclavitud en los tiempos de la guerra, donde eran perseguidos por los cristianos, los judíos, ¿verdad? Que eran perseguidos por los nazis, que se daban problemas o situaciones que ayudaban a convertir a una persona, quitándole todo lo que eran sus derechos, y los convertían así en esclavos en tiempos modernos. Es increíble cómo estas personas fueron logrando salir adelante tras la evolución. Sin embargo, las personas morenas aún pelean muchísimo sobre esto. Se da mucho lo que es la discriminación. Entonces, si ustedes vieron un partido de fútbol donde estaba un moreno jugando y metió un gol y le tiran unos bananos al campo. Entonces, imagínense la capacidad de mal corazón, mala educación que ha tenido esta persona para poder hacer lo que hizo, humillar de esa forma al pobre joven, ¿verdad? A Richard Lisson. A él fue el que le tiraron los bananos. Entonces, imagínense ustedes, ahí volvemos otra vez a un problema social, ¿verdad? Y si lo vamos a ver de las dos partes, estamos viendo que la persona que tiró los bananos al campo, ¿qué clase de valores le enseñó o lo formó a él para poder tratar a la otra persona de esa manera? Entonces, es lamentable
cómo se ha dado todas estas situaciones. Hasta aquí termina nuestra presentación el día de hoy. Ya no hay más diapositivas y hasta ahí llegaríamos con lo que sería entonces el examen, porque ya no tendríamos más a tiempo de dar más clases, porque ustedes me dicen que empiezan exámenes la próxima semana, el miércoles, exactamente, ¿verdad? Sí, licenciada. Día lunes, licenciada. 5. El día lunes. No, es día miércoles 5, iniciamos con clases, miércoles con 5. exámenes, perdón. Ok, entonces hasta aquí llegamos y nos vemos únicamente el día del examen. El examen va sobre todas las diapositivas que tenemos. El día de ayer les fue muy bien en la comprobación de lectura. Posteriormente aún no nos han dado los listados oficiales para poder subirles las notas, pero me había comentado el vocal que en esta semana iban a tratar de hacerlo porque estaban asignando todavía algunos jóvenes que tenían que pagar la inscripción, por eso es que los han atrasado, pero ya caja de registro de la Universidad de San Carlos está funcionando, entonces ya van a poder hacerlo. Para mí es un gusto estar con ustedes siempre, que tengan muy buena tarde y nos vemos hasta el día del examen. Que Diosito les bendiga y que tengan... Feliz tarde, licenciada. Gracias, licenciada. Gracias, igualmente. Licenciada, perdone una pregunta. Dime, Vanessa. ¿Las diapositivas las va a subir? Sí, claro, con mucho gusto. Va. Yo las... Muy amable, licenciada, gracias.